Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Quiero comenzar con una pregunta. Si yo le preguntase si usted tuviese que morir por alguien, piense en alguien. ¿Por quién moriría? ¿Hay alguien por el cual usted moriría? Hermana Sarita, por su mamá, por ejemplo, ¿cierto? ¿Damari? Por su mamá. ¡Ay, lo sonó! Oh. No, no. Pero, ¿alguien de nosotros moriría por su enemigo? ¿Por un injusto? ¿Por aquel que me ofende constantemente? ¿Diariamente? Lo más probable es que no. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Y estamos llegando al clímax, hermano, del cumplimiento bíblico en cuanto a la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Para lo que Él llegó a este mundo. Fue para eso. Y Él de un principio sabía que Él iba a morir en esa cruz. Cumpliendo Él a la perfección y al pie de la letra, literalmente, porque Él cumplió cada palabra que de Él fue escrita en el Antiguo Testamento. Lo que se había profetizado acerca de Jesucristo, el Mesías. El escritor del Evangelio de Mateo se ha encargado de hacer notar en cada sección que ha narrado que Jesucristo venía cumpliendo lo dicho por el profeta. Una y otra vez dice, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo dicho. Entendiendo que el enfoque de él es presentar a Jesucristo como el Mesías, aquel varón prometido en el Antiguo Testamento para los judíos y para bendición también de todo el mundo. En los últimos pasajes también se ha encargado Mateo de mostrar y evidenciar la impiedad del hombre injusto en contraposición con la justicia perfecta con la que el Señor Jesucristo abordó cada episodio narrado hasta acá. Sus discípulos le abandonaron, se fueron, aun cuando Él lo dijo, y aún así Él los trató con amor, con justicia. Uno de ellos le negó, y aún así, cuando lo negó, el Señor Jesucristo lo miró con amor. Uno de ellos lo entregó besándole. Aún así el Señor le trató con amor y con justicia. Los líderes religiosos no solo le rechazaron y enjuiciaron, sino prefirieron a un ladrón en su lugar. Y vimos la semana pasada que no solo los judíos lo rechazaron, sino también los romanos. Y interesantemente, representando judíos y no judíos a todo el mundo. Como Pablo varias veces lo ha dicho, a judíos y a no judíos, representando a toda la humanidad. En estricto rigor,
Mateo nos presenta lo vil, la injusticia de todos. No hay uno solo que no haya actuado de manera injusta. No existe, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de toda esta aflicción, el Señor Jesucristo siempre queriendo hacer la voluntad del Padre. No había otro. En medio de su aflicción, queriendo hacer la voluntad del Padre. Versículo 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Le hago una pregunta? ¿Cómo era la cruz que cargó el Señor? ¿Alguien tiene idea de la cruz? Porque hay algunos que han pintado cruces, otros que por ignorancia no hemos tatuado cruces, sin saber qué es lo que es la cruz. Otros se han colgado cruces en el pecho, sin saber lo que es la cruz. Pero tenemos dimensión de lo que es la cruz. ¿Qué significa la cruz? Alabamos por la cruz al Señor Jesucristo. Cantamos de la cruz. Pero ¿realmente entendemos qué es lo que significaba la cruz? Hay por lo menos en ese tiempo se usaban, habían más cruces. De hecho, había un palo parado nomás, en la cual sacrificaban a las personas. Pero por lo menos habían 3 tipos de cruces que usaban para crucificar en ese tiempo. Una era una X, en la cual con los brazos abiertos y los pies abiertos lo crucificaban a las personas. La otra, la siguiente, y este era bien común en el tiempo del Señor, era una que tenía forma de T. Era como una T. Y era súper común en ese tiempo. ¿Ya? Pero también, y esta se llamaba, ahí dice, crux con misa. Pero existe también la cruz que yo creo que todos conocemos, ¿no? Que es la cruz in misa. Que es lo más probable que la acusaron con el Señor Jesucristo. Para las personas de ese tiempo, y esta cruz era formada de 2 maderos, el horizontal y el vertical. El vertical en este caso se llamaba estauros y el horizontal se llamaba patíbulon. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra patíbulo? En Estados Unidos ocupaban esa palabra, ¿sabe para qué? Es donde iban a pagar con la muerte los delincuentes. Ese era el sentido. La muerte en la cruz, no, la muerte en la cruz se aplicaba a los peores ladrones, hermano. A los peores. A los peores. A los esclavos y sediciosos de ese tiempo. Se cree que para este tiempo del Señor ya se habían crucificado cerca de 70.000 judíos a través de los años. Porque esto no empezó con los romanos, empezó mucho antes, la crucifixión. Los romanos perfeccionaron esta técnica, pero ya venía de imperios anteriores. Esto era algo normal para las personas de ese tiempo. Algo cotidiano. Lo más probable es que cada mes había un crucificado. Es como si usted llegase a la casa y le dijesen, oye, fue condenado a 10 años alguien por robar.
Porque todos los días condenan a gente por robar, ¿o no? Hicieron un portonazo. Todos los días un portonazo. Bueno, para ellos era algo normal y cotidiano. Que cada mes, probablemente, alguien fuera crucificado. Pero ¿cuál es lo distinto acá? ¿Por qué esta cruz trasciende en el tiempo? ¿Por qué esta cruz es distinta? ¿El madero era distinto? ¿Fue hecho de una madera especial? No. El distinto era quién fue clavado en esa cruz. Eso es lo que trasciende. Eso es lo relevante. Porque a partir de esa cruz hay un antes y un después en la vida de los seres humanos. Ahora se acostumbraba a poner también sobre los hombros de las personas cuando iban caminando. Por lo general los azotaban, les ponían el patíbulo, lo amarraban y lo hacían caminar hacia afuera de la ciudad. Y usted sabe que las mujeres o a veces también los hombres podríamos ver, no sé, un día me tocó en el centro que tenían un tipo que le estaban pegando en el suelo. Entonces la gente decía, oye, oye, pero ¿por qué le pegan? ¿Pero por qué lo maltratan? Y una señora gritaba, no, porque él hizo esto. Ah, ya. Entonces sí, denle más. ¿Qué es lo que hacían? Iba rodeado por 4 soldados y por lo general le colgaban en el cuello la causa por la cual él iba a ir a la cruz. Cosa que cuando alguien viera tal magnitud, le iba a decir, ah, ya, está bien. Sin embargo, la causa que llevaban por nuestro Señor Jesucristo era rey de los judíos. Esa era la causa. Era porque él era el rey de los judíos. No es porque era un violador, no es porque era un asesino, no es porque era un ladrón, es porque era el rey de los judíos. Pero según concuerdan varios comentaristas bíblicos, el Señor Jesucristo no cargó solo el patíbulo, sino que Él cargó la cruz completa, palo horizontal y el vertical, juntos. Esta crucifixión fue distinta. A la persona que enjuiciaron era distinta, porque es un justo. La cruz pesaba al menos 90 kilos, según algunos estiman. Imagínense, el Señor Jesucristo de haber sido arrestado a las 10 de la noche probablemente, no dormía del día anterior. Fue abofeteado, fue insultado, fue enjuiciado toda la noche. Hicieron un complot para acusarle. Después fue llevado a un juicio político. Lo trasladaron hacia allá, hacia Pilato, hacia Herodes. Luego lo azotaron y él no quiso que no le dieran menos azotes. Recuerda que el hermano Benjamín nos enseñaba, sino que le dieron todos los azotes. ¿Cuánta sangre probablemente ya había perdido? ¿Cuánta sed probablemente tenía? Hambre, sueño. Hermano, no debemos olvidar que él era 100% hombre. Seguía siendo hombre. Él no era un Superman. Él no tenía superpoderes. Él era un hombre, pero también era Dios. Él manifestaba en su carne lo que era su humanidad. Todo ensangrentado, agotado, extenuado, la cargaba. Después de los azotes y el circo que le hicieron los romanos. ¿Recuerdan? Que se estuvieron burlando de él. Y Mateo dice, versículo 32, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
en el caminar, en el transitar, probablemente los soldados romanos vieron que él ya no podía seguir cargando esa cruz. Pero también me pongo a pensar la fortaleza física del Señor. Hermano, ya llevaba 2 días sin dormir. Hermano, nosotros pasamos una noche sin dormir y el otro día no queremos nada, ¿no? Andamos malhumorados, ¿no? Alguien nos dice algo, nos mandamos a la tercera. ¿Y qué decir cuando andamos, no sé, con un dolor de muela? Que ni me hablen, ¿no? Y el Señor Jesucristo seguía siendo justo. Seguía mirando a las personas con amor, con compasión. Esas cosas no las podemos. Sí era. ¿Sabe? Es impresionante cómo, aún en su angustia, aún en su sufrimiento y su padecimiento, él siguió cambiando vidas, como la de Simón. Aquel persona que llegó a Jesucristo sin quererlo. Él no estaba buscando a Jesucristo, lo más probable. Él simplemente dice en la Escritura que él pasaba, que él venía del campo. Y los soldados romanos lo vieron y lo obligaron a llevar esa cruz. Dice, cuando salían, entonces hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. ¿Quién es Simón? ¿Quién es este varón? Bueno, no tenemos mucha información de Simón, pero sí sabemos que literalmente cargó la cruz de Cristo. No lo que significaba la cruz, pero sí físicamente. Él cargó la cruz con Cristo. Cuando iban de camino al lugar para ser crucificado, aparece en la escena Simón de Cirene. El PowerPoint. ¿Dónde está Cirene? ¿Sabe dónde está Cirene? ¿La ha visto alguna vez en el mapa? Ahí está Cirene. Allá está Jerusalén. Pero acá está Cirene. ¿Qué hacía Simón de Cirene tan lejos de su casa? Tan lejos de su hogar, justo en el momento preciso y en el lugar preciso. Esto no fue coincidencia. Los soldados romanos se acogieron a una norma, una ley que existía, en el cual el soldado romano podía exigirle a cualquier persona llevar cargas por una milla. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el sermón de la montaña, del monte, de la bienaventuranza, capítulo 5 de Mateo, cuando empieza a hablar sobre el amor hacia los enemigos, en versículo 41 dice, y cualquiera que te obliga a llevar carga una milla, el Señor Jesucristo estaba justamente haciendo alusión a esto. Que podía un soldado romano, si él iba con carga y te veía en la calle, decía ya, tú llévame. Pero él te podía obligar solamente una milla, no más de eso. Entonces el Señor Jesucristo dice, bueno, aquel que te obligue a llevar carga una milla, ve con 2, no hagan lo justo. Bueno, eso es lo que hicieron los soldados romanos. Tomaron a Simón de Cirene y obligaron a Simón de Cirene a cargar esa cruz. Pero ¿quién era este Simón de Cirene? Si usted va a Hechos, capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerda cuando llegó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas? Y dice la Escritura que habían de todos los lugares bajo el cielo, habían ahí.
Dice en Frigia, en Panfilia, 2:10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de el Cirene, y romano aquí residente tanto judío como prosélito. En ese día habían también personas de Cirene. Entonces, Cirene no era algo raro para ese tiempo. De hecho, había una colonia de judíos bien grande en Cirene. Lo más probable entonces que Simón de Cirene era un judío que había ido para la Pascua, para las festividades a Jerusalén. Sin embargo, se encontró con algo que él nunca imaginó, con algo que cambiaría por completo su vida. En Marcos, si usted va a Marcos capítulo 15, y esto es interesante porque capítulo 15, versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía caminando a que llevase la cruz. Es interesante que Marco añade algo más, nombra a sus hijos. Recordemos que el Evangelio según San Marcos fue escrito en el año 64, 65 después de Cristo, mucho tiempo después de la crucifixión. Mucho tiempo después de la crucifixión. Pero para ese tiempo que escribió Marcos, Marcos ya conocía a los hijos de Simón de Cirene. Por eso los narra. Y Simón de Cirene probablemente aquí cuando se encontró con Cristo no conocía a Cristo, menos conocía a los discípulos probablemente. Pero ahora vemos a Marco que nombra a Alejandro y a Rufo. Personas que probablemente ya eran parte de la iglesia. Por algo los nombra, ¿no? Él los conocía. De hecho, si usted va a Romanos, capítulo 16, versículo 13, mira lo que dice. ¿Saluda a quién? A Rufo. No se sabe con certeza si es que este Rufo es el hijo de Simón de Cirene. Hay muchos que piensan que sí, que es el hijo de Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque algunos dicen que probablemente Marcos escribió en Roma, estando en Roma. Y esta carta fue escrita a la iglesia en Roma. Y dice, saludad a Rufo. Y dice, escogido en el Señor. Y mire lo que dice Pablo. ¿Y a su madre? Si fuese así, entonces la esposa de Simón de Cirene era como la madre de Pablo. En estricto rigor, si fuese así, la familia completa de Simón de Cirene fue tocada por ese día. Fue tocada por esa cruz. Por ese episodio. Por ese episodio. Ese episodio, hermano, y no piense que quizás Simón de Cirene recibió la salvación o fue recibido por el Señor porque cargó la cruz. No, 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 no. No, no, eso estaré equivocado, porque eso estaríamos diciendo que tenemos que hacer esa obra para poder ir al cielo, y eso no es correcto, porque la Escritura no nos enseña que tenemos que hacer obra o tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos acepte. No es así, sino simplemente en ese día no sabemos si el Señor le habló, no sabemos si Simón de Cirene le preguntó algo, no tenemos idea porque no nos narra la Escritura. No nos dice si hubo una conversación entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que ese día cambió la vida de Simón de Cirene y de su familia. Cambió para siempre. Y eso es lo que me llama la atención de nuestro Señor. Hermano, el Señor iba
con dolores internos. Él iba desangrado. Él ya había sangrado mucho rato, mucho tiempo. Él probablemente no se sentía bien físicamente, pero aún así, siguió siendo justo y impactando vidas, cambiando vidas, transformando vidas. Es tremendo ver que en su profunda agonía el Señor seguía manifestando su amor, su justicia a aquellos que le rodeaban. De hecho, cuando estaba crucificado, uno al lado de él se salvó, ¿no? Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, nuevamente el Señor cumpliendo con la ley para hacer el sacrificio perfecto por nosotros. ¿Qué era este lugar? ¿Qué era el Gólgota? Hermano Pablo, por favor. La última fotito. Aquí está la fortaleza Antonia, donde probablemente fue azotado el Señor Jesucristo. Por este lugar. Aquí está el templo. Y aquí están los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? El Gólgota está ahí, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. El Señor no fue crucificado en la ciudad. ¿Por qué tenía que ser crucificado fuera de la ciudad? ¿Sabes que esas personas eran tan impías, los que eran crucificados, que no podían ser crucificados en la ciudad? Eran tan indignos. De hecho, Hebreos capítulo 13 dice lo siguiente. Si usted va a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Él está narrando esto. El escritor a los Hebreos está hablando de esto, de que a Jesucristo lo llevaron a un lugar fuera de la ciudad, como el más vil pecador, como el más injusto, siendo el único justo. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El Señor Jesucristo seguía cumpliendo cosas que tenían que ver con el sacrificio, ya que Él era el sacrificio perfecto. Recuerde que Juan el Bautista apenas lo vio. ¿Qué fue lo que dijo del Señor Jesucristo? Ya, qué lindo que es. ¡Wow! Qué guapo! ¡Qué salto! No. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo, el Cordero, sin mancha. Ese sacrificio sin pecado que Dios demandaba para poder limpiar o poder perdonar el pecado de los demás. En Éxodo, capítulo 29, si usted va a Éxodo, capítulo 29, versículo 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás afuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Eso es lo que estaba cumpliendo también el Señor Jesucristo. Esa ofrenda por el pecado era Él.
Por eso tenía que ser fuera del campamento, no dentro. De hecho, incluso a los más viles, o a los ladrones, o a las personas más despiadadas, había penas de muerte para ellos, ¿no? Sí, de hecho Dios les decía, les dijo, entre ellos, entre el pueblo, las leyes y las normas que Dios les dictaminó, dijo que había pena de muerte, ¿o no? A los hijos contumaces, por ejemplo, a las adúlteras, había que apiedrarlo, ¿no? Pero mire lo que en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 13 dice: vinieron entonces dos perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y a la ley. ¿Y qué dice? Y lo llevaron fuera de la ciudad, haciendo alusión que lo que había hecho era tan perverso, hablando en contra de Dios, que él merecía morir, pero no en cualquier lugar, fuera de la ciudad. Porque su pecado era tal que no merecía morir en la ciudad, ni en la plaza, fuera de la ciudad. Hermano, así trataron a nuestro Señor Jesucristo. Él murió fuera de la ciudad, ni siquiera murió en Jerusalén, donde se supone que es la ciudad santa. ¿Quién mejor que el santo que estuviera en la ciudad santa, no? Aún así. El versículo 34 dice de Mateo: ahora, Gólgota, o lugar de la calavera, algunos piensan que este lugar tenía como forma de calavera, ¿ya? Otros piensan que habían restos de calavera humana, entonces por eso es que se le llamaba de esa manera, ¿ya? Yo no he estado ahí, sí que no sé así se acierta si es que es así, pero sí sé que era un monte, un lugar destinado para esto y que estaba fuera de la ciudad. Ellos acostumbraban en ese lugar crucificar a los más viles, no a cualquiera, a los más viles. Versículo 34 dice: y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ahora, ¿qué es esto, vinagre mezclado con hiel? En otra parte, Marcos dice que era mezclado con mirra. Bueno, esto era una sustancia que se le daba y se le acostumbraba a dar a las personas que estaban crucificadas o que iban a ser crucificadas. Era como un analgésico natural, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía? Esto impedía que las personas llegaran a desmayarse del dolor y sintieran un poco menos de dolor, porque ya el Señor Jesucristo y las personas que iban a la cruz ya estaban experimentando un tremendo sufrimiento. Ya lo estaban. No es que cuando Él fue crucificado experimentó todo el sufrimiento. No. Él ya estaba experimentando un tremendo sufrimiento. Y ellos acostumbraban a darle esto, vino mezclado con hielo o con mirra, que funcionaba como un analgésico. Bueno, entonces podríamos decir que buenas personas, ¿o no? ¿Sabe qué? Esto no tiene nada de buena persona. Porque ¿sabe cuál era la intención real? Prolongar su muerte, su agonía. Eso era la intención. La intención no era cuidarlo para que no sufrieran tanto. No. La intención es que él resistiera más colgado en la cruz. Habían personas que pasaban días en la cruz. Eso era la muerte en la cruz. Hermano, que le hayan enterrado una lanza en el costado o que le hayan quebrado los pies a los dos ladrones que estaban al lado para que muriesen pronto, no era algo común. Esto fue hecho probablemente porque cuando Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, venía la hora sexta. ¿Qué significaba? Empezaba el sábado. Y no podían tener a alguien crucificado el sábado.
Por eso lo apuraron. Pero no es que era una muerte rápida. Era una muerte lenta y agonizante. Lenta y agonizante. Y eso es lo que experimentaban las personas que iban a la cruz. ¿Así ve la cruz? ¿Eso es la cruz para usted? Y ahora le pregunto, ¿se colgaría esa cruz en el cuello? Bueno, sabemos que hoy día es distinto, miramos hacia atrás la cruz. Pero yo estoy seguro que nadie en ese tiempo hubiese cometido la tontera que yo hice de tatuarme una cruz. Nadie lo hubiese hecho. ¿O no? Porque era símbolo de vergüenza y de humillación. Eso era la cruz. Hermano, la persona que iba a la cruz era la persona que sufría más vergüenza y humillación. Porque era el más vil de los seres humanos, según ellos. El Señor Jesucristo fue a la cruz para identificarse con el más vil de los hombres. Porque hasta el más vil de los hombres, Él vino a rescatar. No hay hombre que sea tan vil que Jesucristo no lo pueda salvar. No existe. No existe. O con el que Él no se pueda identificar. No es que Él haya pecado, como ese vil, pero Él tomó el lugar del más vil. La cruz es lo más vergonzoso que una persona podía experimentar a la vez. Era una de las muertes más crueles que existían. Personas podían estar días agonizando en la cruz y sufriendo constantemente de dolor. Los historiadores dan cuenta que no ha existido muchas maneras de ejecución tan despiadadas como la crucifixión. Es la historia de la humanidad, hermano. Una de las más despiadadas muertes era la crucifixión. Frédéric Ferrard describe la muerte por la crucifixión de la siguiente manera. Dice, una muerte por crucifixión parece incluir todo el dolor acrecentado con aspectos horribles y espantosos, con calambres, contracción muscular, sed, hambre, falta de sueño, fiebre traumática, vergüenza, larga continuidad del tormento y mortificación de heridas intencionadas. Todo esto se intensifica hasta el punto que es insoportable. Pero también todo esto se detiene justo en el momento que daría a la víctima el alivio de una inconsciencia. Muchos rogaban por quedar inconsciente o morir. ¿Sabes qué? Es aquí donde yo me preguntaba, ¿nosotros realmente queremos? Alguien si le preguntara, ¿usted le gustaría morir? ¿Qué diría? No, pues, nadie se quiere morir, ¿o no? ¿Quién se ofrece para morir? Nadie se ofrecería, nadie quiere morir, ¿o no? De hecho, si hay algo que el hombre, el ser humano, teme, es la muerte, ¿o no? Todos cuando nos enfrentamos a un episodio de la muerte o de que alguien murió, hay sufrimiento, ¿no? Y no es grato. Las personas en la cruz rogaban por morir. Hermano, rogaban por morir. ¿Se da cuenta, no? Así de cruel era que las personas, el alivio más grande que podía haber para ellos era ya morir. La posición antinatural hacía doloroso todo movimiento. Las venas laceradas y los tendones aplastados vibraban con espasmos intensos. Las heridas inflamadas por la exposición, se gangrenaban poco a poco cuando una víctima
tardaba varios días en morir. Todas estas complicaciones físicas ocasionaban ansiedad interna intensa que hacían que la posibilidad de la muerte misma, aquel enemigo a cual todo hombre teme, sea la única luz de esperanza. Esa es la cruz. Y el Señor no quiso ser adormecido por ese vinagre. Él quiso estar consciente para lo que venía. Él debía estar consciente. Así como Él no quiso disminuir los azotes, Él tampoco quiso estar inconsciente, sino experimentar todo lo que debía experimentar. Si alguien hubiese escogido la muerte, nadie hubiese escogido ese método para morir. Yo se lo puedo asegurar. Si usted pudiese escoger la manera de morir, se lo puedo asegurar que a nadie se le pasaría por la mente escoger la cruz. Pero ¿por qué Dios sí? ¿Por qué Dios escogió ese método para su Hijo? Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no podía haber muerto de otra manera? ¿O no? De hecho, cuando Él dijo que iba a ir a la muerte, ¿cierto? Iba a padecer, iba a sufrir, Pedro le dice, Señor, que tal no te acontezca, ¿o no? Emocionalmente nosotros quisiésemos que fuese o hubiese sido de otra manera, ¿o no? Pero era la manera que Dios tenía para pagar por usted y por mí. No había otra manera. Tenía que ser la cruz. Tenía que ser la cruz. La cruz de Cristo marca un antes y un después en la historia del ser humano y en la vida de sus hijos. Hebreos 4, capítulo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque Él también padeció debilidades físicas. Porque Él era un hombre. Jesucristo era un hombre, como usted y como yo, pero sin pecado. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él en esa cruz estaba muriendo como el peor, recuérdelo, y más vil de los pecadores, siendo Él el único justo. El hombre que fue puesto en esa cruz era también hombre, pero también era Dios, tanto como el Padre, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Nadie de los que estamos acá, nadie, vamos a llegar a experimentar tal tipo de dolor o humillación. Ni uno de nosotros, ni uno de nosotros. Dios muriendo, imagínese, Dios mismo muriendo como el más vil pecador, eso ya es tremendamente humillante para Dios. ¿Sabe que nosotros quizás, yo recuerdo que alguna vez, cuando iba a ser condenado por algo, yo decía, yo esto lo merezco, yo esto lo merezco. O sea, si me condenaran a 10 años, yo lo merezco. Pero Cristo no lo merecía. Él no lo merecía. Así como yo no merezco su perdón, Él no merecía ser tratado así. Él quiso ser tratado así. Se dispuso para ser tratado así. El justo por los injustos.
dolor y aflicción que el Señor experimentó, nadie experimentará, hermano. De nuevo, nadie de nosotros va a experimentar la cruz de Cristo, ya que ya no hay necesidad de que alguien experimente otra cruz, porque esa cruz es perfecta. Ese sacrificio es un sacrificio perfecto. Ya nadie más necesita ser crucificado para poder ir al reino de los cielos. Nadie más. De hecho, si usted ve Hebreos capítulo 7, nuevamente, Hebreos habla mucho de esto. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién? Cristo. ¿Cómo lo nombra? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez en la cruz y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero sin esa cruz, nadie podría entrar al reino de los cielos. Sin embargo, alguien que no viene al Señor en los términos que Él dice, que Él determina, no importa si reconoce la cruz o no reconoce la cruz, no importa si cree en la cruz o no cree en la cruz, no va a poder gozar del reino de los cielos. Hermano, hay muchas personas que incluso algunos idolatran cruces. Hay muchos tipos de cruces, ¿o no? La cruz de no sé cuánto, la cruz de Malta, la cruz latina, la cruz... ¿Cuántos tipos de cruz? Solamente la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo hay salvación. Y en Cristo. No es suficiente creer en la cruz, es creer en Cristo. Y venir a Él en los términos. Para las personas que miraban la cruz, probablemente los que siguieron esta procesión y miraban la cruz, decían, qué loco ese. Está crucificado por creerse el rey de los judíos. Y muchos después vamos a ver que se burlaban diciendo, bueno, si no eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Hasta el día de hoy hay personas que se burlan de esa cruz, se burlan de ese sacrificio. Hasta el día de hoy. Como dice, pero para nosotros es un gozo, porque ahí es donde Jesucristo obtuvo la victoria por nosotros, como dice Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en esa cruz. En esa cruz es como si había un pergamino en donde están escritos todos sus pecados, cada uno de ellos. El Señor los pescó y los clavó en esa cruz, diciendo, está pagado, tetelestai. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz. Para algunos, como dice Pablo en Corintios, esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Así que aquí fue aquel que fue colgado en esa cruz. Tenía un título sobre su cabeza. ¿Qué es lo que era?
Rey de los judíos. Rey de los judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? Prefirieron a César. ¿Qué hicieron los romanos? Prefirieron a otro rey. ¿Qué hace hoy día la humanidad? Prefiere muchas veces otro rey, ¿no? Yo le pregunto, ¿a qué rey usted prefiere? ¿A qué rey usted le sirve? ¿A ese rey que murió por usted? ¿En una cruz? ¿Como el más vil pecador? ¿Ese justo muriendo por nosotros los injustos? Muchas veces se ocupa este pasaje que dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Diciendo que, bueno, si usted dice que Jesús es el Señor, bueno, usted va a ser salvo. No, no, no. Eso no dice ese pasaje. Bueno, lo dice, pero el contexto es otro. Personas que estaban siendo perseguidas y se acercaba un soldado romano con una lanza, probablemente una espada, y te decía, ¿quién es el Señor? ¿Y usted qué iba a decir? ¿Jesucristo? ¿O el César? Si usted decía el César, bueno, siga viviendo. Pero si usted decía Jesucristo, ¿sabe lo que pasaba con su vida? Terminaba. Terminaba. Esa es la idea de ese pasaje. No es que simplemente usted diga Jesús es mi Señor. ¿Usted está dispuesto a vivir para ese Señor? ¿Está dispuesto a honrar a ese Señor? Cantábamos, este es mi deseo, honrarte solo a ti. ¿Quiere honrar a su Señor? A ese Señor que estuvo dispuesto a ir a esa cruz por usted y por mí. Cuando no lo merecemos. Hermano, no piense por un minuto que usted merece que Cristo haya muerto por usted. Porque no lo merecemos. Porque si piensa que usted lo merece, usted se va a conformar y va a vivir su propia vida. Y no va a vivir para ese Señor que fue clavado en ese madero. Esa cruz fue horrenda. Pero nos dio libertad para poder servir a nuestro Señor y poder vivir para nuestro Señor. Si usted aún no le ha entregado su vida y su corazón al Señor, arrepintiéndose de sus pecados, estando dispuesto ahora a vivir para Él, pero no es simplemente decir, Señor, yo me arrepiento, o hacer una oración o levantar una mano. Es estar dispuesto en mi corazón a entregarle mi vida al Señor y ahora vivir y servir a su nombre. Solo de esa manera, un día usted se va a encontrar con ese varón que aún fue crucificado y lo va a ver cara a cara, cara a cara. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa cruz. Gracias por a Él haber decidido ser obediente al Padre. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor. Gracias por este día. Señor, no sabemos todo lo horrendo que tuvo que haber sido para nuestro Señor Jesucristo haber pasado por esos días, Señor, por esas horas, por ese tiempo en el Calvario. Sabemos que no necesitamos nosotros hacer lo mismo para poder demostrar nuestro amor y fidelidad. Pero sí, Señor, rogamos que nos ayude a ser hombres y mujeres fieles. Que Jesucristo realmente sea nuestro Señor, aquel que decide en nuestra vida. Que no sea simplemente un hito histórico, sino que aquel que mueve nuestra vida y nuestros deseos y nuestras decisiones, para así honrarle, Señor, en todo lo que debemos hacer y vamos a hacer. Señor Jesucristo, gracias al Señor Jesucristo por ir a esa cruz.
Amado Dios, ruego, Señor, que nos ayude en este día y lo que queda en nuestra vida, Señor, para vivir glorificando su nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias.